Que Dios les bendiga, queridos. Qué gustazo saludarlos. Hoy lunes 28 de julio. Estamos iniciando semana y estoy muy contento porque hoy iniciamos una nueva serie de devocionales. Estuvimos estudiando la Carta de Santiago en la serie pasada, que es un libro muy hermoso de la palabra de Dios que nos desafía a vivir nuestra fe, a poner la fe en acción. Y espero que haya sido de bendición para todos. Y en esta nueva serie que comenzamos el día de hoy, vamos a ir al Antiguo Testamento, a uno de los libros más bonitos de la palabra de Dios. Vamos a ir al libro de los Salmos. Para muchos el libro de los Salmos es el libro más bonito o uno de los más hermosos de la Biblia porque son canciones, son poemas, son oraciones que son palabra de Dios para que se convierta en nuestra palabra hacia Dios. Los Salmos no solo los leemos, los oramos. Y es maravilloso porque nos encontramos en los Salmos en plena comunión con Dios, en palabras que podemos dirigir a Dios de una manera muy directa, porque son palabra de Dios. Así es que estoy seguro que esta serie va a ser de mucha bendición para nosotros, va a ser de refrigerio espiritual, va a ser de mucha honestidad con nosotros mismos. Vamos a ser confrontados con nuestro pecado, pero también confrontados con la maravillosa gracia de Dios. Porque vamos a estudiar un salmo de la Biblia, que es el Salmo 51, uno de los salmos más profundos de la palabra de Dios, porque es un salmo de confesión y arrepentimiento. Por eso digo que vamos a ser confrontados con nosotros mismos, con lo más profundo de nuestro ser, que algunas partes de lo profundo de nuestro ser no son tan hermosas porque han sido corrompidas, pero también vamos a ser confrontados con la maravillosa gracia de Dios que puede transformar nuestro ser. Por eso esta serie se va a llamar Renuévame, Renuévame, porque es lo que oró el salmista que escribió este salmo, que es el rey David, y que escribió este salmo en una circunstancia muy particular. Lo escribió después de haber sido confrontado con su pecado. El rey David, el ungido de Dios, un gran personaje de la palabra de Dios, que sin embargo pecó gravemente, cayó en un tremendo pecado de infidelidad, adulterio e incluso lo que podríamos llamar asesinato intelectual. Y fue confrontado con su pecado. Y escribió este salmo en respuesta a esa confrontación para pedir perdón. Un salmo de confesión y arrepentimiento. Y Dios lo perdonó. No fue un perdón barato. David enfrentó consecuencias graves por su pecado. Sin embargo, experimentó la gracia transformadora y el perdón de Dios. Así es que vamos a aprender con este salmo a confesar nuestros pecados, a arrepentirnos y también a recibir la gracia de Dios para ser purificados y ser renovados. El Salmo 51 es el salmo de todos, es el salmo de mi vida, es el salmo de tu vida, porque todos hemos pecado y todos necesitamos confesar nuestros pecados, arrepentirnos, recibir la maravillosa gracia de Dios y ser transformados, purificados y renovados. Así se llama esta serie, Renuévame. Vamos a la palabra de Dios, no sin antes orar. Gracias, buen Señor, porque eres tan bueno, Señor. Gracias por David, gracias por los salmos. Gracias por tu gracia, Señor, que aún a pesar de nuestros pecados, de nuestras caídas, nos levanta, nos hace nuevos, nos purifica, Señor, y te pedimos que así pase el día de hoy. Renuévanos, Señor, y haznos tuyos una vez más. En el nombre santo de Cristo Jesús te pedimos tu palabra. Amén. Amén, queridos hermanos, todos necesitamos ser renovados, todos necesitamos un nuevo comienzo, todos necesitamos nuevas oportunidades, todos necesitamos ser lavados, ser limpiados, ser purificados. De eso y mucho más vamos a estar hablando por las próximas semanas. Vamos a la palabra de Dios, al Salmo 51, y voy a comenzar no en el capítulo 1, sino en el título que tiene el Salmo. Debemos saber que hay partes de la Biblia que no necesariamente son el texto original de la palabra de Dios, sino que son parte de la edición. Por ejemplo, los números que vemos en nuestras Biblias, los números grandes, los números chicos, que son capítulos y versículos, los títulos de cada libro. Muchas Biblias tienen índice, muchas Biblias tienen a veces alguna explicación de cada libro, alguna breve reseña de cada libro, algunas tienen mapas. Todas esas partes no son necesariamente parte del texto bíblico, son parte de la edición del que escribe la Biblia, que nos quiere ayudar a leer la Biblia mejor, a entenderla mejor, pero no son parte necesariamente de la Biblia, sino de la edición de esa versión en particular. Sin embargo, hay otras partes, específicamente en los Salmos y en algunos otros libros poéticos,
que tampoco son parte del texto bíblico original, pero sí son muy antiguos. Sí son parte muy antigua que no son parte de la edición moderna, sino que son parte de la explicación de hace mucho. Incluso algunas personas lo consideran también parte del texto bíblico, de cuando se comenzó a poner la Biblia por orden hace muchísimos años. Y estoy hablando de las inscripciones que tenemos, sobre todo al principio de algunos salmos o algunas canciones en otros poemas, en algunos otros libros de la Biblia. El Salmo 51, ustedes pueden leerlo, muchas de sus Biblias comienzan con un título que no es parte de la Biblia, sino de la edición. Oración de plegaria y arrepentimiento pidiendo purificación, Dios ten compasión de mí. Diferentes traducciones le ponen diferentes títulos. Pero luego tenemos la inscripción que antecede al Salmo. Y esa sí es antiquísima y algunos sí la consideran parte del texto bíblico original porque es muy antiguo. Y así dice el Salmo 51. Antes del Salmo se nos dice esto en la palabra de Dios. Al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Y también lo vamos a estudiar en esta serie. Hoy vamos a concentrarnos en la primera parte. Al músico principal, Salmo de David. Para decir lo hermoso que son los salmos. Ya dije, los salmos no se leen, los salmos se oran. Los salmos fueron hechos para orarlos. El libro de los salmos es el libro de oraciones del pueblo de Dios. Podemos ir a los salmos para encontrar palabra de Dios, porque es Biblia, es palabra de Dios para nosotros. Pero es palabra de Dios para nosotros, para que sea palabra de nosotros a Dios. Digamos que el libro de los salmos son oraciones autorizadas, palabra de Dios verificada para que sea palabra hacia Dios. Y eso es maravilloso, porque hay veces que no sabemos cómo orar, hay veces que no sabemos qué decir, cómo comienzo esta oración. Cuando has pecado, cuando estás en miedo, cuando estás en temor, cuando estás en angustia, ¿cómo comienzas una oración? Hay veces que solo te salen las lágrimas. Bueno, yo siempre les digo a las personas que están pasando por un momento así, en el que hay demasiadas emociones que ni sabes cómo orar, lee los salmos. Hay un salmo para cada ocasión. Digamos que en los salmos Dios pone palabras en nuestra boca para que sean palabras hacia Dios. Por eso los salmos no se leen, los salmos se oran. Y me gusta decir, los salmos no se leen, más bien los salmos nos leen a nosotros. Porque en el salmo es como un espejo. Un salmo es como un espejo donde nos encontramos a nosotros mismos, nos vemos mejor. Si no tienes un espejo, tú no puedes ver si tienes un cilantrazo en el diente, ¿no? O si tienes algo en la cara, o si estás despeinado. Tienes que ir a un espejo para ver si estás peinado, si tienes el cilantrazo, el frijolazo. Bueno, los salmos son como un espejo. Nos ayudan a vernos mejor a nosotros mismos al encontrarnos con Dios. Los salmos nos desnudan. Me encanta eso. Al leer los salmos, mis queridos hermanos, estamos entrando a un terreno, me gusta decir, a un territorio sagrado. ¿Se acuerdan de Moisés cuando estaba frente a Dios, en la presencia de Dios, frente a la zarza ardiendo? Y Dios le dijo, quita el calzado de tus pies porque el lugar que pisas es santo. Cada vez que venimos a la Biblia estamos en terreno sagrado, por decirlo de alguna manera, porque estamos ante la palabra de Dios. Estamos encontrándonos con Dios. No es cualquier cosa, mi querido hermano, no lo tomes a la ligera. Este tiempo de leer la Biblia, de escuchar la Biblia, de estudiar la Biblia en estos devocionales, no es cualquier cosa. Estamos entrando al lugar santo, lugar santísimo, en la presencia de Dios. Y al ser oraciones que son palabra de Dios, pero también elevamos a Dios, digamos que se convierte en un diálogo leer un salmo. Estamos entrando en una comunión con Dios, en un momento de intimidad con Dios, un momento en el que Dios nos conoce por completo. Por eso dice el otro salmo, el Salmo 139, examíname, conoces todo de mí, ¿a dónde huiré de tu presencia? Tú sabes todos mis pensamientos. Estamos entrando a una relación con alguien que nos conoce por completo. Es de miedo eso, mi amado hermano. Imagínate eso. Imagínate platicar con alguien que puede leer tus pensamientos. Como hubo una película hace años de Mel Gibson que le dio un electroshock o yo no sé qué, pero podía leer la mente de las mujeres.
podía entender a las mujeres. Finalmente alguien podía entender la mente de las mujeres y entonces las escuchaba sus pensamientos. Y de eso trata la película, y está muy divertida, véanla. Ya tiene años. Pero el punto es que con Dios siempre es así. Él nos conoce por completo. Leer los salmos nos desnudan. Y Dios es maravilloso, tan bueno, tan lleno de gracia, porque inspiró el libro de los salmos, palabra de Dios, para nuestro bien, para nuestro beneficio. Porque en los salmos, mis queridos hermanos, encontramos oraciones para todo tipo de momento. Porque, ¿qué crees? Dios inspiró a hombres y mujeres para escribir su palabra, que son carne como tú y como yo, que tenían todas las experiencias humanas que tú y yo tenemos. Pasaron por miedo. Hay salmos donde está atemorizado el salmista. Tenían problemas, tenían peligros, tenían contradicciones, tenían emociones, tenían llanto, tenían depresión, tenían alegría, tenían confianza. Leemos los salmos y pasamos por toda clase de emociones, por todas las emociones humanas. Y nos vemos como un espejo para cuando nosotros pasamos por esas mismas circunstancias. Cuando leemos los salmos, nos identificamos con el que hace el salmo. Alabamos con ellos, lloramos con ellos, nos preguntamos, cuestionamos con ellos, sufrimos con ellos, cantamos con ellos, confiamos con ellos, nos dolemos con ellos, nos angustiamos con ellos y descansamos en Dios con ellos. Qué hermoso, mis amados hermanos, qué hermoso. Digamos que el libro de los Salmos hace letra, hace poema, toda la experiencia humana. Y por última cosa que quiero decir es que Jesús está presente en los Salmos. Y de alguna manera Jesús se relaciona a lo que estamos hablando. Porque si en el libro de los Salmos Jesús nos dio su palabra escrita para que nos entendamos, para que nos veamos, para que nos encontremos en su palabra, Jesucristo es también la palabra de Dios encarnada, que también pasó por toda la experiencia humana, por todas las emociones y nos entiende. Por eso de alguna manera podemos decir que es Jesús el que ora los salmos. Palabra de Dios hecha humano, haciendo oraciones hacia el Todopoderoso, hacia el Divino. Por eso este devocional se llamó De lo humano a lo divino, de lo divino a lo humano. Porque en el libro de los Salmos encontramos lo más humano dirigido hacia Dios, pero también lo más divino dirigido hacia nosotros, los hombres. Déjame terminar con estos 3 desafíos. Número 1, encuentra palabras de Dios y palabras a Dios en los salmos. Cuando no sabemos cómo orar, cuando no sabemos cómo relacionarnos con Dios, Él nos da el regalo de los salmos para relacionarnos con Él. Vamos a entrar en terreno santo. Te invito a que las próximas semanas seas muy consciente de eso. Número 2, encuentra tu alma desnuda delante de Dios en oración. Al leer este salmo vamos a tener que ser muy honestos. Vamos a tener que ser vulnerables. Vamos a tener que abrir nuestro corazón, ser humildes, no creernos más de lo que somos, para encontrarnos en la palabra de Dios. Y número 3, encuentra el perdón y la paz que Dios da en Cristo Jesús. En Cristo Jesús encontramos un Dios que nos entiende porque experimentó lo mismo. En los salmos encontramos lo mismo. Así es que encontramos esa paz, esa comprensión que solo hay en Cristo Jesús y en su palabra que estamos estudiando. Los invito a que no se despeguen para este hermoso Salmo 51 por las próximas semanas. Gracias, Dios, por tu palabra. Ayúdanos a encontrarnos en ella y confiar en ti. En el nombre santo de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, queridos. Espero que esto haya sido de bendición. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.